Vamos a hablar de las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas. Un tipo especial de las subordinadas adjetivas que son introducidas por relativos, como hemos visto que pasaba con las subordinadas adjetivas, pero que aparecen sustantivadas, es decir, funcionando como sustantivas. Por dentro, para entendernos, son subordinadas adjetivas, pero por fuera son subordinadas sustantivas. Para empezar, vamos a recordar lo que era el fenómeno gramatical de la sustantivación. La sustantivación es hacer que un elemento que no es un sustantivo, generalmente un adjetivo, pero también se puede hacer con adverbios o con verbos, pase a funcionar como un sustantivo. Por ejemplo, tenemos el chico rubio es mi hermano. Ahí tenéis el adjetivo rubio que está diciendo algo, explicando algo de chico, es decir, está funcionando como adyacente del sustantivo chico. El chico rubio es mi hermano. Si quitamos el sustantivo al que se refiere, es decir, chicos, el resultado es el rubio, un sintagma en el cual tenemos al adjetivo sustantivado por el artículo y funcionando como núcleo de un sintagma nominal que, como todos los sintagmas nominales, nombra a un objeto, en este caso una persona. El rubio es mi hermano. El rubio es el sujeto de la oración. Otro ejemplo. Me gusta más la camiseta roja. Roja, aquí es un adjetivo que está realizando su función típica, explicar algo de camiseta, un adyacente de camiseta. Si quitamos el sustantivo al que se refiere, camiseta, el resultado es un adjetivo sustantivado por el artículo. Me gusta más la roja. Aquí la roja está funcionando como núcleo de ese sintagma nominal y por lo tanto funcionando como un sustantivo. Esto es la sustantivación. Pues esto que se puede hacer con adjetivos también se puede hacer con las proposiciones que equivalen a adjetivos, que son las proposiciones adjetivas que van siempre introducidas por un pronombre relativo. Vamos a ver un ejemplo. El chico que te saludó es mi hermano. Ahí tenemos una subordinada adjetiva que te saludó al lado de su antecedente, chico, funcionando como adyacente, como es propio de las subordinadas adjetivas, del antecedente que es chico. Si quitamos el antecedente, el resultado es el que te saludó es mi hermano. Aquí la proposición subordinada adjetiva que te saludó aparece sustantivada. El relativo aparece sustantivado por el artículo, el que, y funciona exactamente igual que una subordinada sustantiva. Se sustituye por un pronombre, ese es mi hermano, y realiza la función propia de una subordinada sustantiva que es la de sujeto. Ese es mi hermano, esos son mis hermanos. El que te saludó es mi hermano, el sujeto de esa oración es el que te saludó, esa subordinada adjetiva que aparece sustantivada al haber desaparecido el antecedente. Otro ejemplo. Devuélveme las pinturas que te dejé. Aquí tenemos una subordinada adjetiva que te dejé al lado de su adyacente, pinturas, y funcionando como adyacente de pinturas, explicando algo de las pinturas que te dejé. Si yo quito el antecedente, devuélveme las que te dejé, el resultado es una subordinada adjetiva, pero sustantivada. El relativo aparece sustantivado por el determinante, las que, y toda esta subordinada adjetiva, devuélveme las que te dejé, funciona como una subordinada sustantiva, se puede sustituir por un pronombre, devuélveme esas, devuélvemelas, y su función es complemento directo. Pues no tienen más complicación. Las subordinadas adjetivas por dentro, insisto, son como adjetivas introducidas por un relativo, pero por fuera, por su funcionamiento, funcionan exactamente igual que las sustantivas. Y tenemos que utilizar el mismo procedimiento de análisis que la sustantiva, sustituirla por un pronombre, ver la función que tendría el pronombre, y esa es la función que tendría la adjetiva sustantivada. Por tanto, las subordinadas adjetivas sustantivadas van introducidas por un pronombre relativo, exactamente igual que las adjetivas. Lo que ocurre que no tienen antecedente, no van al lado de un sustantivo al que se refiera el relativo y al que ellas vayan explicando. Estos relativos que van a aparecer sin antecedente van a ser estos tres que tenéis ahí. Bien el relativo quién, con su plural quiénes, bien el relativo cuánto, con sus femeninos y plurales, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, o bien el relativo qué, sustantivado por el artículo, el qué, la qué, los qué, las qué, lo qué. Lo más importante que os fijéis en que no hay antecedente.
Por fuera, equivalen a subordinadas sustantivas, funcionan exactamente igual que las subordinadas sustantivas, se sustituyen por un sustantivo por un pronombre, nosotros las vamos a sustituir como es habitual por los demostrativos, esto, eso, aquello, este es de aquel, esta es de aquella, y pueden realizar todas sus funciones. Vamos a comprobarlo. Funciones de las subordinadas adjetivas, pues sujeto, quien bien te quiere te hará llorar, ese te hará llorar. Juan es el que pregunta siempre por ti, Juan es ese, Juan lo es, aquí realiza la función de atributo. Dame lo que quiero, dame eso, dámelo. Función complemento directo. Tengo cuanto quiero, lo tengo eso, lo tengo, también complemento directo. Y después de preposición, como término de preposición, puede realizar las funciones típicas de los sintagmas preposicionales. Dale, haz un regalo a quien tú quieras, haz un regalo a ese, hazle un regalo, complemento indirecto. Estoy contenta con lo que ha pasado. Estoy contenta con eso. Con eso explica contenta. Es un adyacente de contenta, adyacente de un adjetivo. El recuerdo de lo que pasó me hace sonreír. El recuerdo de eso me hace sonreír, adyacente de recuerdo. Y hablemos de lo que tú quieras. Hablemos de eso, hablemos de ello, complemento de régimen. Los nexos de las subordinadas adjetivas sustantivadas son siempre los relativos en antecedente y a veces, en el caso de que sustantivados con el artículo. Repito, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, y el qué, la qué, los qué, las qué, y el neutro lo que. Estos nexos, al ser relativos y como ocurría en las adjetivas propiamente dichas, van a tener una función dentro de la subordinada. En las adjetivas, esta función era la que tenía el antecedente al que sustituían, y para ver la función del relativo dentro de las adjetivas teníamos que recuperar el antecedente. Aquí no hay antecedente que recuperar. Entonces, para comprobar cuál es la función del nexo relativo dentro de la subordinada, lo más fácil es sustituir el relativo por un demostrativo, este de su mismo género y número, y ver qué función tendría. Por ejemplo, quien bien te quiere te hará llorar. Aquí tengo una adjetiva sustantivada, no tiene antecedente, el nexo es el relativo quién, que no tiene antecedente. Sustituyo por un demostrativo, ese bien te quiere es sujeto. ¿Vale? Dentro de la subordinada. El sujeto de quiere es quién. Quien bien te quiere, quienes bien te quieren. Ese bien te quiere, sujeto. No entiendo lo que me dices. La subordinada es lo que me dices. Para ver cuál es la función de lo que dentro de lo que me dices, tengo que sustituir lo que por un demostrativo. Eso me dices eso me lo dices. La función de lo que dentro de lo que me dices es complemento directo. Y por último, ¿cómo distinguir las subordinadas adjetivas de las adjetivas sustantivadas? Pues ahí tenéis las tres principales diferencias. Las subordinadas adjetivas llevan antecedente, van siempre al lado o muy cerca de un sustantivo al que se refiere el relativo. La ventana por la que salí es muy estrecha, la ventana por la cual salí es muy estrecha. La que se refiere a ventana. Las subordinadas adjetivas sustantivadas no llevan antecedente. La que estaba en la puerta era mi prima. La que estaba en la puerta no lleva antecedente al que se refiera el relativo aquí. Las subordinadas adjetivas son sustituibles por un adjetivo. Ocupan el hueco en el que podríamos poner un adjetivo. La ventana por la que salí era muy estrecha. En lugar de por la que salí, pues podemos poner un adjetivo. La ventana diminuta, la ventana bonita, la ventana rota, la ventana grande. Es muy estrecha. En cambio, las adjetivas sustantivadas son sustituibles por un pronombre. En la que estaba en la puerta era mi prima. Esa era mi prima, aquella era mi prima o ella era mi prima. Y ese hueco lo podemos completar con un pronombre. Y por último, las subordinadas adjetivas realizan la función de adyacente de un sustantivo, de sustantivo antecedente. La ventana por la que salí es muy estrecha, por la que salí es adyacente de ventana. Y en cambio, las subordinadas adjetivas sustantivadas realizan todas las funciones propias del sustantivo y la subordinada sustantiva. Sujeto, complemento directo, término de preposición. La que estaba en la puerta era mi prima, esa era mi prima, esas eran mis primas. En este caso está realizando la función de sujeto. ¿Cómo se analizan las oraciones compuestas por subordinación adjetiva sustantivada? Pues en un primer momento exactamente igual que las sustantivas, porque estas proposiciones por fuera funcionan como sustantivas, las sustituimos por un pronombre,
vemos qué función tendría el pronombre y esa sería la función que tenga la subordinada dentro de la oración de la que forma parte. Pero luego, al llegar a analizar la oración subordinada por dentro, la tenemos que analizar como una adjetiva, teniendo en cuenta que el nexo, al ser un pronombre relativo, además de la función de nexo, va a realizar otra función dentro de la subordinada. Vamos con un ejemplo. Nunca podré olvidar lo que ocurrió en aquella tarde aciaga. Tenemos dos verbos, podré olvidar, que es una perífrasis, ocurrió. Tenemos un nexo, que es que lo que ocurrió en aquella tarde aciaga no tiene antecedente, aparece, es un pronombre relativo pero sustantivado por un determinante, por lo tanto la subordinada es lo que ocurrió en aquella tarde aciaga. Lo primero que hago es marcar la subordinada, lo que ocurrió en aquella tarde aciaga, el nexo, que va a ser el pronombre relativo que, y sustituyo la subordinada por un pronombre. Nunca podré olvidar eso, nunca podré olvidar aquello, nunca podré olvidarlo. Por lo tanto, tengo una oración compuesta por subordinación adjetiva sustantivada que equivale a la que sería una oración simple, que sería nunca podré olvidar eso. Entonces, hasta llegar a la subordinada, yo analizo como si lo que estuviera analizando fuera nunca podré olvidar eso. Tengo que buscar sujeto y predicado. El verbo es podré olvidar. El sujeto omitido va a ser yo. Yo nunca podré olvidar eso. Todo lo que tengo aquí, por tanto, es predicado, un sintagma verbal, cuyo núcleo es esa perífrasis verbal modal. Nunca es un complemento circunstancial de tiempo, un sintagma adverbial que consta solo de núcleo, el adverbio nunca. Nunca podré olvidar eso, nunca podré olvidarlo, el eso, y por tanto lo que está sucediendo, que es lo que ocurrió en aquella tarde aciaga, es complemento directo. Como ya he llegado a la caja del eso, de lo que ocurrió en aquella tarde aciaga, ya pongo que aquí lo que está realizando la función de complemento directo no es un sustantivo, no es un pronombre, sino el tipo de proposición subordinada que equivale a sustantivos a pronombres, que es una proposición subordinada adjetiva, porque está introducida por un relativo, pero sustantivada, porque no tiene antecedente y está realizando la función propia del sustantivo. Proposición subordinada adjetiva sustantivada. El pronombre relativo que está realizando la función de nexo, pero como es un pronombre va a tener otra función dentro de la subordinada. Y para analizar por dentro la subordinada, lo que tengo que hacer es sustituir este nexo, este lo que, por un demostrativo con su mismo género y número. Aquí tengo un lo que, el lo está en neutro, pues sustituyo por un demostrativo neutro. Eso ocurrió en aquella tarde aciaga. Esas cosas ocurrieron en aquella tarde aciaga. Es decir, que el eso, el lo que, es el sujeto de la subordinada. Y ocurrió en aquella tarde aciaga es el predicado, sintagma verbal. El sujeto, el lo que, es un sintagma nominal cuyo núcleo es el pronombre relativo que está funcionando como nexo y que lleva además un determinante, el artículo determinado neutro, que se usa solo en sustantivaciones, lo. Nos queda solo por analizar el predicado de la subordinada. Ocurrió en aquella tarde aciaga. El núcleo es el verbo, ocurrió. En aquella tarde aciaga, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió entonces, es un complemento circunstancial de tiempo, un sintagma preposicional, que como todos los sintagmas preposicionales consta de preposición y un término. El sintagma nominal, aquella tarde aciaga, cuyo núcleo es el sustantivo tarde, además tiene un determinante, el demostrativo aquella, y un adyacente, el sintagma adjetival aciaga, que consta solo de núcleo, el adjetivo aciaga.
Pues como veis, lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, que por fuera las proposiciones subordinadas van a funcionar como sustantivas, pero por dentro van a funcionar como adjetivas. Espero que no tengáis demasiada dificultad con todo esto.